1. Dice así la palabra del Señor. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amados hermanos, una vez más llegamos al libro de Tito, esta preciosa epístola pastoral dada a la iglesia de Jesucristo para su bien espiritual. La semana pasada nos enfocamos en el cristiano y el magistrado civil, es decir, el deber del creyente delante de las autoridades gobernantes que están sobre nosotros. Con la ayuda del Señor, continuamos viendo en Tito 3 los efectos de la gracia en la vida de aquellos que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable. Continuando el llamado a vestirnos del nuevo hombre, a estar preparados para toda buena obra. Y esto significa, en la práctica, como nos dice el versículo 2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Pero hoy, en nuestro pasaje, tenemos 3 verdades que todo cristiano nunca debe olvidar. Verdades que el pueblo de Dios necesita traer a la memoria una y otra vez. Primera, nunca olvide de dónde los sacó Dios. Segunda, nunca olvide la gracia que lo salvó. Y tercera, nunca olvide para qué lo salvó. O sea, de dónde lo sacó, cómo lo salvó y para qué lo salvó. Ve allí una vez más el versículo 3, nuestro primer punto del sermón. Nunca olvide de dónde lo sacó Dios. Dice el texto, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. En la vida cristiana, uno siempre debe recordar los estados en los que antes vivíamos. Este estado, mis hermanos, de tinieblas, de muerte, de esclavitud al pecado. Ese estado de un corazón de piedra. Y si recordamos, ese estado nos guardará de volvernos orgullosos y altivos. Y producirá en nuestras vidas una dependencia al recordar lo que Dios ha hecho
al levantarnos de la muerte. Juan Gil lo expresa así: nadie tiene una mayor tendencia a promover la humildad y a frenar el orgullo en los santos que reflexionar sobre su estado y condición pasada, lo que ellos mismos una vez fueron. Y Matthew Henry dice, esto tiene una tendencia a disminuir el orgullo y a producir compasión y esperanza con respecto a aquellos que aún no están convertidos. Nosotros mismos también éramos así, y así corruptos y pecadores. Por lo tanto, no debemos ser impacientes, ni amargos, duros ni severos hacia aquellos que no son, sino lo que nosotros mismos una vez fuimos. El problema, mis hermanos, en nuestros días, es que muchos hombres piensan que en el fondo son buenos, personas buenas, que de vez en cuando hacen cosas buenas. Sí, el hombre comete errores, pero en general, dicen, la mayoría diría que son buenos. Pero esto va en contra de la enseñanza bíblica. El hombre no es básicamente bueno. El hombre es malo, enemigo de Dios. El hombre es siervo de aquella serpiente antigua, Satanás, constantemente inclinado a hacer lo que se opone a Dios. El hombre ama su pecado y está muerto en sus pecados y no puede hacer nada espiritualmente bueno aparte de la obra salvadora de Jesucristo. Romanos 10 al 12 nos ayuda a entender este punto. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a uno se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Las Escrituras no dicen que el hombre es básicamente bueno. Dicen que no hay justo, ni aun uno, que no hay quien busque a Dios. Dice que éramos enemigos de Dios, esclavos del pecado e incapaces de agradarle. Eso es lo que éramos, mis hermanos, hasta que la gracia intervino. Y así que antes de seguir adelante, mi estimado amigo, permítame preguntarle el día de hoy, ¿ha llegado usted a ver su necesidad de Cristo por la fe? ¿Se da cuenta de que separado de Él nada puede hacer? Y ve usted cuán grande es su pecado, pero también ve cuán grande es el Salvador Jesucristo. No viva ni un minuto más en sus pecados. Apártese de ellos. Cree en Cristo y descanse en su salvación. Y Él le dará un corazón nuevo, nuevos deseos, una nueva voluntad que por el poder del Espíritu Santo puede honrar a Dios. Y sobre todo, pasará toda la eternidad en su presencia, no en el lugar donde hay lloro y crujir de dientes. Venga a Cristo y viva. El pecado no es simplemente malas decisiones. No es solo cometer errores. El pecado es ceguera espiritual. Es esclavitud a Satanás y el reino de las tinieblas. Y observe lo que producen los hombres allí en el texto. Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero también, mi hermano, observe esto. Si usted está en Cristo, puede decir, yo antes era así. Pero ahora no, solo por la pura gracia de Dios. Amado creyente, recuerde de dónde lo sacó Dios. Recuerde quién era usted
aparte de Cristo. Y recuerde lo que fue necesario para librarlo de la esclavitud del pecado. No fue simplemente que usted se esforzó más, sino que fue la gracia de Dios la que lo salvó de una ruina segura. Y este debe producir en usted gozo, verdadero gozo. Un deseo ahora para andar en la luz, de obedecer a Cristo de su corazón, de servirle con todas sus fuerzas, con toda su alma y con todo su vigor. Si usted está espiritualmente frío, entonces, estimado hermano o hermana, usted ha olvidado quién era antes. Ha olvidado lo que Dios ha hecho en su vida. Ha perdido de vista la realidad del Evangelio. Además, este recuerdo constante de donde lo sacó Dios produce una humildad sincera y genuina. Si recuerdo lo que yo era, dejo de sorprenderme de los que pecadores pecan. Dejo de presentarme como si yo fuera naturalmente mejor. Dejo de tratar la obediencia como si la hubiera logrado por mí mismo. La humildad no es pensar poco de uno mismo, es pensar con verdad acerca de uno mismo a la luz de la gracia de Dios. Este recuerdo también hace algo más en nosotros. Nos hace pacientes con los pecadores, ¿verdad? Nos hace llorar al saber que están muertos en sus pecados. Nos hace desear profundamente ir por los caminos y los vallados para invitarlos a venir a fe en Jesucristo. Produce en nosotros compasión. Juan Calvino dice, los que tienen un verdadero celo por Dios, ciertamente son severos contra aquellos que pecan, pero porque comiencen consigo mismos, su severidad siempre está acompañada de compasión. Y me hace decir, si no fuera por Cristo, yo estaría allí mismo, como el primero de los pecadores, rumbo a la condenación, muerto en mis pecados y andando en este mundo. Gracias, Señor, por salvarme, por salvar un pecador como yo. Gracias por Jesucristo. Gracias por tu amor redentor. Y una cosa yo sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y cuando el creyente mira atrás y ve dónde el Señor lo sacó, su corazón inevitablemente corre hacia la gracia de Dios. Eso nos lleva ahora al segundo punto de nuestro sermón, ahí en el versículo 4. Nunca olvide la gracia que lo salvó. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Todo este pasaje está construido alrededor de esta palabra, pero es una palabra de contraste. Antes, usted estaba muerto en sus pecados, pero Dios. Todo ahora ha cambiado porque Dios intervino misericordiosamente. Aquí se habla de Dios como nuestro Salvador y no se tiene en mente a Cristo en este momento. No se menciona a Jesucristo nuestro Salvador, sino a Dios el Padre. Como dice Juan Gil, Dios el Padre, quien ideó el plan de salvación, designó a Cristo para que fuera Salvador e hizo un pacto con Él.
en el cual quedó asegurada la salvación, y lo envió en el tiempo para obtenerla, y por medio de su sangre, su justicia y su sacrificio salva a todo su pueblo. Es de su bondad y amor hacia los hombres de lo que aquí se habla. Y eso no se refiere a su bondad y providencia general, que se extiende a toda la naturaleza humana y a todas las personas de ella, sino a su amor especial y gracia mostrados en su bondad en Cristo Jesús. Es el propósito de Dios, su decreto, conforme a su consejo divino en el pacto de redención. Desde toda la eternidad en el corazón de Dios, manifestar la bondad y la gracia de Dios. Y es Dios quien ha hecho esto, para estar seguros. La gran fuente de la salvación es Dios mismo. Es su bondad y su amor. Y esto debemos entender, que la salvación es enteramente de Dios, no del hombre. Es Dios quien ha escogido soberanamente. Es Dios quien se ha revelado. Es Dios quien ha descendido al hombre y ha hecho un camino para su salvación. Si hubiera dependido del hombre, todo se habría perdido por completo. Pensemos solo en Adán. El único hombre creado recto y santo. El primer hombre. Nuestra cabeza federal, el mejor de nosotros. ¿Y qué ocurrió? El paraíso se perdió a causa del pecado. Y todos nosotros en Adán pecamos con él. Por eso el segundo y mejor Adán tuvo que venir para vivir la vida perfecta que nosotros no pudimos vivir y morir la muerte suficiente para su pueblo. Pero noten lo que dice el versículo 5 ahí. Dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Matthew Henry, una vez más comentando, dice, Él nos salvó, no por obras previstas de nuestra parte, sino únicamente por su propia gracia y misericordia soberanas. Las obras deben estar en los que son salvos, pero no entre las causas de su salvación. Son el camino al reino, no el precio que lo merece. Todo descansa sobre el principio del favor y la misericordia inmerecidos desde el principio hasta el fin. Aún nuestras mejores obras no pueden comprar el perdón. Nada de lo que podamos hacer resultará en nuestra salvación. Es Dios quien primero debe actuar. Él debe hacer que el hombre nazca de nuevo para que por la fe sea salvo. Primero debe darse un corazón nuevo en la regeneración. Y esta es la gracia soberana y gratuita de Dios. Si usted se equivoca en esto, va a pasar una de dos cosas. Se volverá orgulloso cuando piense que le está yendo bien, o desesperará cuando se dé cuenta de que no lo está. Pero según su misericordia nos salvó, como dice la Escritura. Acompáñeme ahora a Ezequiel 36 para ver una ilustración, una promesa, más que una ilustración para nosotros. Ezequiel capítulo 36, ahí en el versículo 26. Y aquí vemos con claridad la regeneración o el nuevo nacimiento. Versículo 26 al 27. Ezequiel 36, 26. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré
dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Al volvernos a Tito 3, aquí es donde Pablo ubica el cambio decisivo. No simplemente un nuevo ambiente, no simplemente un nuevo conjunto de hábitos, sino un corazón nuevo. Regeneración habla del nuevo nacimiento. Dios dando vida donde había muerte. Y renovación habla de una transformación continua. Dios rehaciendo a todo el hombre. El cristianismo no es una reforma moral sin resurrección espiritual. Es Dios haciendo vivir a hombres que estaban muertos. Piénsalo de esta manera. Algunos han dicho que el hombre, en su estado natural, está simplemente flotando en el mar y que Dios le lanza un salvavidas y el hombre debe agarrarlo y dejarse sacar. Pero mis hermanos, esto no es lo que enseñan las Escrituras. El hombre está en el fondo del mar, muerto. Y Dios desciende hasta las profundidades, levanta ese cuerpo muerto y le da vida, resucitándolo de entre los muertos. Dios derramó esta gran salvación sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ahora llegamos a ser hijos de Dios en la esperanza de la vida eterna. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, Juan Gil dice, la justificación es un acto de la voluntad misericordiosa de Dios, concebido en su mente desde la eternidad, por el cual Él determinó no imputar el pecado a su pueblo, sino a Cristo, su fiador, y que ellos fueran considerados justos por medio de la justicia de su Hijo. Y en este acto de su voluntad consiste toda la esencia de la justificación delante de Él. Mis hermanos, la justificación es la declaración de Dios en su tribunal de que el pecador que cree es justo delante de Él, gratuitamente por gracia. Y aquí debemos tener cuidado, porque muchos en nuestros días, especialmente dentro del catolicismo romano, enseñan que la justificación depende en parte de las obras, de los sacramentos o del esfuerzo del hombre. Pero la Escritura es clara. Dios justifica al impío por la fe, no por mérito humano. La justificación no es algo que el hombre va ganando poco a poco, es un veredicto que Dios pronuncia de una vez basando únicamente en la justicia de Jesucristo. Y los únicos méritos, mis hermanos, escúchenme bien, los únicos méritos que tienen algo que ver con nuestra justificación son los méritos de Jesucristo, el perfecto mediador entre Dios y los hombres. Las obras, nuestras obras, vienen después, como fruto, pero nunca como la base o la raíz de nuestra aceptación delante de Dios. Entonces, estimado hermano o hermana, su posición delante de Dios no sube ni baja según cómo le haya ido ayer. Descansa en Cristo y se recibe por la fe. Usted no está más cerca de Dios cuando obedece, ni más lejos de Dios cuando peca, en cuanto a su aceptación delante de Él. Toda su posición está basada en los méritos y la obra de Cristo Jesús. Nada de lo que usted ha hecho. Y al ser justificados por la gracia de Dios, ahora somos hijos de Dios, perteneciendo a la familia de Dios.
Como dice 1 de Juan 3:1, mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Él nos salvó de la culpa y del dominio del pecado. Él nos renovó por la obra regeneradora del Espíritu Santo. Él nos justificó por gracia, no por nuestros méritos. Y Él nos hizo herederos con la esperanza segura de la vida eterna. Mis hermanos, nunca olviden la gracia de Dios y lo que Él ha hecho por usted. Esto nos lleva ahora, finalmente, a nuestro tercer punto. Al volvernos a Tito 3, allá en el versículo 8, el tercer punto, nunca olvide para que lo salvó. Dice, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Ahora llegamos al último versículo de esta sección. La instrucción pastoral es afirmar constantemente esta palabra fiel. Pablo le está diciendo a Tito que siga presionando esta verdad en la conciencia de la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque normalmente nos vamos a uno de los extremos. El legalismo, pensando que estamos ganando el favor de Dios, o el antinomianismo, pensando que ya somos salvos y no tenemos que obedecer a Cristo, usando la gracia como excusa para vivir sin obedecer a Cristo. Ambos caminos terminan descuidando el Evangelio. El Evangelio debe repetirse, declararse y recordarse continuamente para que seamos un pueblo santo, celoso de buenas obras. Pero noten la necesidad moral aquí en este pasaje. Los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Y mis hermanos, aquí eso no es una sugerencia. No es un tal vez. Esto es ciertamente aquello en lo que todo cristiano debe esforzarse. Varias veces hemos escuchado en el libro de Tito que debemos ser un pueblo entregado a las buenas obras. Y la palabra aquí, procuren, tiene la idea de dedicarse a esto, de poner atención, de tomar la iniciativa. No es solo de vez en cuando. No es solo cuando tengo ganas. No es solo cuando mi alma está encendida por el Señor. Es en todo tiempo y en todo lugar. Hermanos, debemos aprender a obedecer aun cuando no tenemos ganas. Aun cuando nuestros sentimientos no están alineados. Porque la obediencia del creyente no está gobernada por sus emociones, sino por la palabra de Dios. O sea, la obediencia cristiana no depende de cómo me siento hoy. Depende de quién es mi Señor. Piensen conmigo en un agricultor aquí en nuestra tierra. El agricultor no siembra solo cuando tiene ganas. No dice, bueno, hoy no siento deseos de trabajar, entonces no voy a sembrar. Él sabe que si no trabaja hoy, no habrá cosecha mañana. Así que se levanta, aun cuando está cansado, aun cuando no tiene ganas, y hace lo que debe hacer.
La vida cristiana es muy parecida. Hay días en que el corazón está ardiente y lleno de gozo, pero hay otros días en que el alma está cansada, distraída o fría. Y en esos días es cuando más necesitamos obedecer. Porque la obediencia del creyente no está gobernada por sus emociones, sino por la palabra de Dios. Así que las buenas obras no son el fundamento de la salvación, pero sí son el fruto de la salvación. Son la evidencia más clara del cambio de corazón que el Señor ha obrado en la vida de una persona. Son el fruto. Para darles otra ilustración, es como un árbol. Usted no va a un árbol de mango a ver si está vivo, arrancándole las hojas para ver si respira. ¿Cómo sabe que está vivo? Porque da fruto. Hay mangos. El fruto no le da vida al árbol. El fruto muestra que el árbol tiene vida. Un árbol bueno, si está sano, si tiene vida, con el tiempo dará fruto. No perfectamente, no todo el tiempo, en la misma cantidad, pero inevitablemente habrá fruto. Así también el creyente. Las buenas obras no nos hacen vivir espiritualmente, muestran que Dios ya nos ha dado vida. Y donde Cristo ha dado un corazón nuevo, tarde o temprano se verá el fruto. Y si no hay fruto, no hay cristiano. Las buenas obras, como enseña la Escritura y también nuestra confesión de fe, no son la causa de nuestra salvación, pero sí son el fruto y la evidencia de una fe viva. Ellas adornan la doctrina del Evangelio, hacen callar las acusaciones y maledicencia de los que hablan contra el pueblo de Dios. Son de bendición para el prójimo, fortalecen las familias y dan credibilidad al testimonio del Evangelio delante del mundo. Nuestra confesión de fe dice que las buenas obras son el fruto y evidencia de una fe verdadera y viva. Y por ellas los creyentes manifiestan su gratitud, fortalecen su seguridad y glorifican a Dios. Eso es exactamente lo que vemos aquí en Tito. Pero yo quiero darles algunas categorías prácticas de buenas obras que fluyen de este pasaje, del pasaje. Primero, buenas obras en nuestras palabras, basándonos en el versículo 2. No hablar mal de nadie, no palabras venenosas, no palabras descuidadas. La lengua también debe estar bajo el señorío de Cristo. Segundo, buenas obras en nuestra actitud. De nuevo, basándonos en el versículo 2. Mansedumbre, humildad, amabilidad, un espíritu pacífico, especialmente con personas difíciles. Ahí es donde la gracia realmente se pone a prueba. Tercera, buenas obras de misericordia, basándonos en versículos 4 y 5. Si nosotros hemos recibido misericordia de Dios, ahora nos convertimos en instrumentos de misericordia. Tratamos a otros no como merecen, sino con la paciencia y la bondad que Dios tuvo con nosotros. En cuarto lugar, basándonos en el versículo 8, buenas obras constantes. Y esto significa que no son esfuerzos ocasionales. No son momentos aislados. Es un patrón de vida. Es una marca segura del creyente. Aquí están algunas preguntas prácticas, mis hermanos. ¿Qué bien estoy procurando hacer intencionalmente esta semana? ¿A quién estoy sirviendo de manera concreta? ¿Dónde estoy guardando mi boca con más cuidado? ¿O qué relación en mi vida necesita más humildad y un espíritu de paz de mi parte? Así se ve una fe viva. No perfecta, pero activa. No sin lucha, pero real. No para ganar la salvación, sino porque la salvación
ya nos fue dada por pura gracia. Dice el texto, estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Hermano, hermana, no trate de vivir la vida cristiana por pura fuerza de voluntad. Vívela recordando el Evangelio. Recuerde lo que usted era, para que camine con humildad y siempre con Cristo en sus ojos. Recuerde lo que Dios ha hecho, para que le adore con gratitud y gozo. Y recuerde lo que usted está llamado a hacer, para que sirva con cuidado y fidelidad. Le debemos toda nuestra vida a Dios. Esto es cierto. Vivamos en gratitud, vivamos una vida que quiere vivir para el Señor y no para sí mismo. Y para nosotros es un llamado al sacrificio, a negarnos a nosotros mismos, a vivir sacrificialmente, a dar sacrificialmente nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros recursos. Cristo, mis hermanos, es digno de ser amado. Entonces avive sus afectos por Él. Viva cada día cultivando la comunión con Él. Esfuércese por esto y no deje que su amor se enfríe. Recuerde lo que Él ha hecho y viva esperando aquel día cuando usted va a escuchar: bien, buen siervo y fiel. Y así, no solo mire hacia atrás a lo que Dios ha hecho, sino también hacia adelante a lo que Él hará cuando nos introduzca en su reino celestial. Que seamos, mis hermanos, un pueblo marcado por la gracia de Dios y por buenas obras. Y un pueblo marcado por un gran amor y un profundo afecto por nuestro Dios. Nunca olvide de dónde lo sacó Dios. Nunca olvide la gracia que lo salvó. Y nunca olvide para qué lo salvó. Oremos. Señor nuestro, aquí estamos, tu pueblo. Gracias, Señor, por darnos tu palabra. Oramos ahora por la ayuda, la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Oh Señor, ayúdanos a recordar y a no olvidar lo que ha hecho para nosotros. Danos más celo, más amor, más fervor, más deseo para seguirte en todo. Oh Señor, ayúdanos en nuestros trabajos, con nuestras familias, en nuestras casas, y también aquí en nuestra iglesia. Que seamos un pueblo marcado por la santidad. Oh Señor, obres en nosotros lo que no podemos hacer. Confesamos nuestros pecados, pero tenemos mucha esperanza en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor, por tu gracia, tu amor, tu bondad. Y ayúdanos a salir de acá no olvidando lo que hemos escuchado. Te lo pedimos.